Literatura. Elementos de la nota informativa. De entre los diferentes tipos de escritos que podemos encontrar, sabemos que uno u otro sirven a un propósito en específico para la persona que los escribe y aquella que los lee. Por ejemplo, si queremos indicar qué hicimos un día, podemos narrar los acontecimientos que queramos de este. A este texto se le llama memoria. Por otro lado, si queremos narrar una historia con brujas, animales que hablan y muebles mágicos, es probable que escribamos un cuento o novela. Pero, si lo que queremos es informar sobre uno o varios acontecimientos relevantes, es muy probable que usemos la nota informativa. Bienvenido de nuevo a otra cápsula más de tu curso en línea. En esta sesión, revisaremos los elementos que componen la nota informativa, ya sea desde el vocabulario que se emplea, a las partes que la componen, el cuerpo de texto y detallados alrededor de este. A comenzar. Elementos informativos. Los elementos informativos se refieren a la información del hecho que comunica y que responde a las preguntas qué, quién, cuándo, dónde, por qué o para qué sobre dicho evento. Estos se transmiten gracias al uso de la función referencial de la lengua que permite transmitir información. Se caracteriza por tener un lenguaje sencillo, fácil de entender e interpretar, puesto que su principal intención será la de informar sobre algún acontecimiento reciente o importante. Veamos un ejemplo. Un autobús de pasajeros en la ciudad de Tailandia se vio tomado a la fuerza por monos. Un par de decenas de monos subieron al transporte que sufrió un desperfecto y tuvo que hacer una parada imprevista en una carretera cercana a la provincia de Trat. Como puedes ver, este pequeño párrafo ejemplifica cómo, con información, podemos responder a las preguntas del qué, quién, cuándo, dónde, por qué o para qué sobre el hecho del que se informa, que en el texto anterior es el percance que sufrió el autobús de pasajeros en la provincia de Trat. Toda nota informativa debe contener los datos que correspondan a dichas preguntas para que así el lector tenga una mejor comprensión de lo sucedido. Lo anterior sería un ejemplo de cómo el cuerpo de texto puede presentar la información, pero además de responder a dichas preguntas, debe tener un orden correcto de sus partes. Elementos estructurales. Como todo texto, la nota informativa cumple con un orden ideal de sus partes. Es muy importante que sepas que la jerarquía de la información se encuentra de forma descendente, es decir, aparece primero la información más importante relacionada al tema y después la información adicional o accesoria. Ahora, respecto a su estructura, la nota informativa puede contener alguno de los siguientes elementos. Epígrafe o antetítulo. Texto breve que se sitúa antes del título. Suele ser un antecedente importante para entender el titular y la noticia. Titular es el título de la noticia, destinado a captar la atención de los lectores. Representa el asunto del que se informa. Bajada o subtítulo. Amplía el tema propuesto en el epígrafe y el titular. Adelanta los pormenores de la noticia de forma breve. Entradilla o lead. Es el primer párrafo y suele llevar la parte más importante de la noticia. Cuerpo de la noticia. Es el texto de la noticia propiamente dicha. La importancia de los datos enunciados va disminuyendo tal como se muestra en el texto. Para publicaciones como periódicos o revistas, se da crédito al autor de ese texto. Este suele aparecer entre la bajada y el lead. Además de lo anterior, se considera que una nota informativa debe ser reciente y trascendental. Esto es, que el hecho debe ser considerado de actualidad o ser reciente. Debe ser importante para alguna región o país o algún grupo específico de quienes puedan estar interesados en lo acontecido. Esto es para que así, dicha nota informativa pueda cumplir con el propósito principal, que es el de informar de manera adecuada y suficiente sobre algún hecho ocurrido. Cabe mencionar que algunas notas informativas pueden llegar a trascender la época en la que fueron escritas y conformar parte de la historia, ya que el evento reportado es sumamente importante, pero esto es un tema para otro video. Selección, jerarquización, omisión y reiteración de la información. Por último, no así menos importante, cuando se redacta una nota informativa, se debe elegir la jerarquía por importancia de entre la información que conforma el contexto del hecho que se está informando. Al mismo tiempo,
Se decide si es necesario repetir o hacer paráfrasis para hacer énfasis en un dato determinado o si, por el contrario, hay información que se puede omitir ya que no es necesaria para entender lo que ha sucedido. La selección de la información se refiere a la documentación sobre el contenido de la nota previo a ser redactada. La jerarquización es el orden que se decide dar a la información. Es importante que el tema central aparezca al comienzo y las ideas menos importantes en el cuerpo de texto, siguiendo el orden correcto de cada una de sus partes. La omisión y reiteración se refieren a cuando se identifica qué datos no son necesarios o no aportan información relevante para entender mejor la nota, y aquellos que será necesario repetir o explicar desde diferentes enfoques respectivamente. Tomando en cuenta lo que hemos mencionado hasta ahora, podemos resumir los siguientes puntos. La nota informativa tiene la intención de informar al lector sobre algún acontecimiento. Predomina la función referencial de la lengua. El lenguaje debe ser directo y fácil de interpretar. Si se emplea alguna expresión compleja, el contexto debe ser claro para que se pueda interpretar. Los elementos informativos suelen responder a preguntas como ¿qué?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿cómo?, ¿por qué y para qué?, respecto al tema del que se informa. Los elementos estructurales son aquellos que se refieren a las partes del escrito. Estos son epígrafe o antetítulo, título o titular, bajada o subtítulo, entradilla o lead y el cuerpo de texto. Cuando se escribe una nota informativa, primero se selecciona la información relacionada al tema, se elige de entre los datos el más importante y se eligen las ideas secundarias relacionadas y, por último, se decide qué ideas se van a omitir ya que no aportan información relevante y cuáles será necesario reiterar para que el lector comprenda mejor el texto. No olvides consultar los ejercicios de este tema. También, para mejorar, practica el identificar los elementos estructurales de la nota informativa con textos de esta naturaleza. Existen versiones digitales gratuitas de diversos periódicos en la red con los que podrías practicar la lectura de este tipo de escritos. Por esta sesión ha sido todo. Te esperamos para otro tema más. Hasta la próxima.